Los viejos llamamientos al chauvinismo racial, sexual o religioso, al rabioso fervor nacionalista, están empezando a no funcionar. El asunto de quién soy, o si soy bueno o malo, si tendré éxito o no, todo eso se aprende por el camino. Es solo un viaje y podemos cambiarlo en cualquier momento. Es solo una elección, nada de esfuerzo, ni trabajo, ni ahorros de dinero. Me di cuenta de que me había confundido de juego. El juego consistía en averiguar lo que yo era. Veremos lo importantísimo que es llevar a la mente humana una revolución radical. La crisis es una crisis de conciencia. Una crisis que ya no puede aceptar las viejas normas, las viejas pautas, las antiguas tradiciones. Y considerando lo que el mundo es en estos tiempos, con toda su miseria, conflictos, brutalidad destructiva, agresividad, etc. El hombre todavía es como fue. Todavía es brutal, violento, agresivo, codicioso, competitivo. Y ha construido una sociedad en estos términos. Zeitgeist. Addendum. Estar bien ajustado a una sociedad profundamente enferma no es una medida de salud. La sociedad de hoy en día está compuesta de una serie de instituciones, desde instituciones políticas, instituciones legales, instituciones religiosas, a instituciones de clases sociales, valores familiares y especializaciones ocupacionales. Es evidente la profunda influencia que estas estructuras tradicionalizadas tienen en formar nuestro entendimiento y nuestra perspectiva. Y sin embargo, de todas estas instituciones sociales en las que nacemos, en las que somos dirigidos o que nos condicionan, no parece haber un sistema más dado por sentado y a la vez incomprendido que el sistema monetario. Adoptando casi proporciones religiosas, el sistema monetario establecido existe como una de las formas de fe más incuestionadas que existen. Cómo se crea el dinero, los principios que lo gobiernan y cómo afecta realmente a la sociedad son asuntos que no cotizan en los intereses de la mayoría de la población.
En un mundo en el que el 1% de la población posee el 40% de la riqueza del planeta, en un mundo en el que cada día mueren 34.000 niños de pobreza y enfermedades evitables, y donde el 50% de la población mundial vive con menos de $2 al día, una cosa está clara. Hay algo que funciona extremadamente mal. Y tanto si somos conscientes de ello como si no, la sangre vital de todas nuestras instituciones establecidas y por tanto de la misma sociedad es el dinero. Por tanto, entender esta institución de la política monetaria es crucial para entender por qué nuestras vidas son como son. Desafortunadamente, a la economía se la considera un tema aburrido y bastante confuso. Interminables torrentes de jerga financiera asociados con matemáticas intimidantes que rápidamente disuaden a la gente de intentar entenderla. Sin embargo, la verdad es que la complejidad asociada con el sistema financiero es una simple máscara. Una máscara diseñada para ocultar una de las estructuras sociales más paralizantes que la humanidad ha soportado nunca. Uno. Nadie vive más esclavizado que aquellos quienes falsamente creen ser libres. Hace unos años, el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, publicó un documento titulado Mecánica Moderna del Dinero. Esta publicación detallaba la práctica institucionalizada de la creación del dinero, tal y como la utiliza la Reserva Federal y la red de bancos comerciales que soporta. En la página inicial, el documento expone su objetivo. El propósito de este documento es describir el proceso básico de creación de dinero en un sistema bancario de reserva fraccionaria. Procede entonces a describir este proceso de reserva fraccionaria mediante diversa terminología bancaria que podríamos traducir así. El gobierno de los Estados Unidos decide que necesita dinero, así que llama a la Reserva Federal y solicita, digamos, $10 billones. La Fed responde diciendo, claro, les compraremos bonos del gobierno por ese valor. Así que el gobierno toma unos trozos de papel, los pinta con unos dibujos con aspecto oficial y los llama bonos del tesoro. Entonces les asignan un valor a estos bonos de $10 billones y se los envía a la Fed. A su vez, la gente de la Fed produce también un montón de impresionantes trozos de papel, solo que esta vez les llaman billetes de la Reserva Federal, dándole también a su papel un valor de $10 billones. La Fed toma entonces estos billetes y los intercambia por los bonos. Una vez el intercambio se ha realizado, el gobierno toma los 10 billones en billetes de la Reserva Federal y los deposita en una cuenta bancaria. Y desde el momento de su depósito, los billetes se convierten oficialmente en moneda de curso legal, añadiendo 10 billones a la oferta de dinero de los Estados Unidos. Y ahí lo tenemos. 10 billones de dinero nuevo han sido creados. Por supuesto, este ejemplo es una generalización, ya que en realidad esta transacción ocurriría electrónicamente, sin usar papel en absoluto. De hecho, solo el 3% de la oferta de dinero de los Estados Unidos existe en moneda física. El restante 97% existe esencialmente solo en computadoras. Ahora bien, los bonos del gobierno son por definición instrumentos de deuda. Y cuando la Fed compra estos bonos, con dinero que básicamente ha sido creado de la nada, el gobierno está de hecho prometiendo devolver ese dinero a la Fed. En otras palabras, el dinero se ha creado de una deuda. Esta asombrosa paradoja de cómo dinero o valor puede ser creado de una deuda o una obligación quedará más clara al continuar con este ejercicio. Así pues, el intercambio se ha realizado y ahora hay 10 billones depositados en la cuenta de un banco comercial. Aquí es donde realmente esto se pone interesante, ya que basándose en el principio de la reserva fraccionaria, ese depósito de 10 billones pasa a ser instantáneamente parte de las reservas del banco, igual que cualquier otro depósito. Y en cuanto a los requisitos sobre reservas, según aparece en Mecánica Moderna del Dinero, un banco por requisito legal debe mantener reservas iguales a un porcentaje establecido de sus depósitos. Esto se cuantifica después declarando bajo las regulaciones actuales el requisito de reserva para la mayoría de las cuentas de transacción es del 10%. Esto significa que con un depósito de 10 billones, el 10%, un billón, es retenido como reserva, mientras los otros 9 millones son considerados reserva en exceso y pueden ser utilizados como base para nuevos préstamos. Ahora es lógico asumir que estos 9 billones son literalmente sacados de los existentes 10 billones depositados,
Sin embargo, en realidad este no es el caso. Lo que en realidad sucede es que los 9 billones son simplemente creados de la nada, además de los 10 billones de dólares depositados. Así es como la oferta de dinero se expande. Como se expone en mecánica moderna del dinero, por supuesto, los bancos no hacen realmente efectivos los préstamos con el dinero que reciben como depósitos. Si hicieran esto, no se crearía dinero adicional. Lo que hacen al conceder préstamos es aceptar pagarés, a cambio de créditos, para la cuenta de los prestatarios. En otras palabras, los 9 billones pueden ser creados de la nada, simplemente porque hay una demanda por un préstamo por esa cantidad y porque hay 10 billones depositados para satisfacer los requisitos de reserva. Ahora, asumamos que alguien entra en un banco y pide prestados los recién disponibles 9 billones de dólares. Lo más probable es que a su vez esa persona tome el dinero y lo deposite en su propia cuenta bancaria. El proceso luego se repite, ya que esos depósitos se convierten en parte de las reservas del banco. El 10% se separa y a su vez el 90% de los 9 billones. Es decir, 8,1 billones están ahora disponibles como nuevo dinero generado para nuevos préstamos. Y por supuesto, esos 8,1 billones pueden ser prestados y redepositados creando 7,2 billones adicionales. Después 6,5, 5,9 billones, etc. Este ciclo de depósito, creación de dinero, préstamo, puede técnicamente continuar hasta el infinito. El resultado matemático es que cerca de 90 billones de dólares pueden crearse a partir de los 10 billones originales. En otras palabras, por cada depósito realizado en el sistema bancario, pueden crearse una burbuja de 9 veces el monto de dicho depósito. ¿Necesitado de dinero? Pídale al atento Bank of America una taza de dinero instantáneo tranquilizador. DINERO, en forma de conveniente préstamo personal. Así que ahora que comprendemos cómo se crea el dinero por este sistema bancario de reserva fraccionaria, podría ocurrírsenos una pregunta lógica pero de difícil respuesta. ¿Qué es lo que le da valor a este nuevo dinero creado? La respuesta es el dinero que ya existe. El nuevo dinero esencialmente le roba valor al dinero existente, ya que el monto total de dinero va creciendo independientemente de la demanda de bienes y servicios. Y como la oferta y la demanda deben equilibrarse, los precios suben disminuyendo el poder adquisitivo de cada dólar. Esto generalmente se conoce como inflación. Y la inflación es esencialmente un impuesto oculto a la gente. ¿Cuál es el consejo que uno generalmente recibe? Es este: aumenten la moneda. No dicen degraden la moneda, no dicen devalúen la moneda, no dicen estafen a las personas que están a salvo, dicen bajen los tipos de interés. El engaño real es cuando distorsionamos el valor del dinero. Cuando creamos dinero de la nada no tenemos más ahorros. Y sin embargo sí existe lo que llamamos capital. Así que mi pregunta se reduce a esto: ¿cómo diablos podemos esperar resolver los problemas de inflación? ¿Esto es el aumento de la oferta de dinero con más inflación? Por supuesto, no se puede. El sistema de reserva fraccionaria y su expansión monetaria asociada es inherentemente inflacionario, ya que el hecho de aumentar la oferta monetaria sin existir una expansión proporcional de bienes y servicios en la economía degradará siempre la moneda. De hecho, un rápido vistazo a los valores históricos del dólar americano, comparado con la oferta monetaria, confirma este punto de forma definitiva. La relación inversamente proporcional es obvia. Un dólar de 1913 equivale a 21,60 dólares del 2007. Eso significa un 96% de la devaluación desde que se creó la Reserva Federal. Y si esta realidad de inflación perpetua y estructural parece absurda y autodestructiva, esperen un segundo, ya que sin razón es quedarse cortos respecto a cómo opera realmente nuestro sistema financiero, puesto que en nuestro sistema financiero el dinero es deuda y deuda es dinero. He aquí un gráfico de la oferta monetaria de Estados Unidos desde el 50 hasta 2006. He aquí un gráfico de la deuda nacional de Estados Unidos durante el mismo periodo. Qué interesante es que las tendencias sean virtualmente las mismas, ya que cuanto más dinero hay, más deuda hay. Cuanta más deuda hay, más dinero hay. Para decirlo de manera diferente, cada dólar en su cartera es adeudado a alguien por alguien, ya que recuerde, la única manera en la que el dinero se crea es mediante préstamos.
Por tanto, si todos en el país pudieran pagar todos los créditos, incluyendo al gobierno, no habría un solo dólar en circulación. Si no hubiera deuda en nuestro sistema monetario, no habría dinero alguno. De hecho, la última vez en la historia de Estados Unidos en que la deuda nacional fue completamente pagada fue en 1835, después de que el presidente Andrew Jackson cerrara el Banco Central que antecedió a la Reserva Federal. De hecho, toda la plataforma política de Jackson giraba fundamentalmente en este hecho, sobre su compromiso de cerrar el Banco Central, llegando a declarar que los intentos descarados efectuados por el actual banco de controlar al gobierno no son sino premoniciones de la suerte que le espera al pueblo de Estados Unidos si se les engañara para perpetuar esta institución o con la fundación de una parecida. Desafortunadamente, este mensaje tuvo una corta vida, y los banqueros internacionales triunfaron instalando otro banco central en 1913. La Reserva Federal. Y mientras esta institución exista, la deuda perpetua está garantizada. Hasta el momento hemos discutido la realidad de que el dinero se crea del endeudamiento a través de préstamos. Esos préstamos están apoyados en las reservas bancarias y las reservas derivan de depósitos. Y mediante este sistema de reserva fraccionaria, cualquier depósito puede originar 9 veces el valor original. A su vez, devaluar la oferta de dinero aumenta los precios en la sociedad. Y como todo el dinero es creado por el endeudamiento y circula al azar a través del comercio, las personas se van alejando de su deuda original y se crea un desequilibrio donde las personas son forzadas a competir por el trabajo para poder sacar dinero suficiente de la oferta de dinero para cubrir su coste de vida. Tan disfuncional y retrógrado como esto nos pueda parecer, hay todavía una cosa que hemos omitido de la ecuación, y es un elemento estructural que revela la naturaleza realmente fraudulenta del sistema en sí mismo: la aplicación de intereses. Cuando el gobierno pide prestado dinero a la Fed, o cuando una persona le pide prestado a un banco, casi siempre tiene que devolverlo con un interés primario. En otras palabras, casi cada dólar existente debe ser finalmente devuelto al banco con interés. Pero si todo el dinero es prestado por el Banco Central y se expande por los bancos comerciales a través de préstamos, solo lo que denominaríamos el principal ha sido creado en la oferta de dinero. Así que entonces, ¿dónde está el dinero para cubrir todos los intereses cargados? En ningún sitio. No existe. Las ramificaciones de esto son asombrosas, ya que la cantidad de dinero que se debe a los bancos siempre excederá la cantidad de dinero que está disponible en circulación. Por eso la inflación es una constante en la economía, porque siempre hace falta nuevo dinero para cubrir el perpetuo déficit inherente al sistema causado por la necesidad de pagar intereses. Esto también significa que matemáticamente los impagos y las bancarrotas son literalmente parte integral del sistema y siempre existirán los pobres bolsillos de la sociedad que sufrirán la peor parte del mismo. Una analogía sería un juego de sillas musicales, ya que cuando la música se para, alguien se queda sin refugio. Y de eso se trata. Invariablemente se transfiere riqueza verdadera del individuo a los bancos, ya que si uno no es capaz de pagar su hipoteca, ellos se quedan con tu propiedad. Esto le pone a uno particularmente furioso cuando se da cuenta de que no solo el impago es inevitable, debido a la práctica de la reserva fraccionaria, sino también por el hecho de que el dinero que el banco te ha prestado en ningún momento ha existido legalmente. En 1969 hubo un juicio en Minnesota a un hombre llamado Jerome Daly. Denunciaba la ejecución de su hipoteca por el banco que le había prestado el dinero. Su argumento era que un contrato de hipoteca requiere que las dos partes, él y el banco, pongan sobre la mesa una propiedad legítima para el intercambio. En lenguaje legal, esto se llama contrapartida. Contrapartida, base de un contrato. Un contrato se basa en el intercambio de una forma de contrapartida por otra. El señor Daly explicó que el dinero no era de hecho propiedad del banco, ya que había sido creado de la nada en cuanto se firmó el acuerdo para el préstamo. ¿Recuerdan lo que mecánica moderna del dinero decía sobre los préstamos? Lo que hacen al conceder préstamos es aceptar letras de cambio a cambio de créditos. Las reservas no cambian debido a las transacciones del préstamo. Sin embargo, los depósitos derivados de
los créditos se suman al total de los depósitos del sistema bancario. En otras palabras, el dinero no sale de los activos del banco. El banco simplemente se lo inventa, sin poner nada propio sobre la mesa, excepto una obligación teórica sobre el papel. Al avanzar el juicio fue el turno de declarar del presidente del banco, el señor Morgan. Y en el memorándum personal del juez recuerda que el demandante, el presidente del banco, decía y admitía que en combinación con el Banco de la Reserva Federal, realmente creaba dinero y créditos en sus libros al anotarlos en su contabilidad. El dinero y el crédito existían por primera vez cuando ellos lo creaban y el señor Morgan admitió que no había ley o estatuto en los Estados Unidos que le diera derecho a hacer eso. Debe existir una contraprestación legal ofrecida para respaldar el billete. El jurado concluyó que no había contraprestación legal y estoy de acuerdo. Después añadió también poéticamente, solo Dios puede crear algo de valor de la nada. Y basándose en esto, el tribunal rechazó la petición de ejecución de la hipoteca. Y Daly pudo quedarse con su casa. Las implicaciones de esta decisión jurídica son inmensas, ya que cada vez que el banco te presta dinero, sea para una hipoteca o un cargo a tu tarjeta de crédito, el dinero que te dan no solo es falso, sino que es una forma ilegal de contrapartida. Y por lo tanto te exime de devolver el préstamo, ya que el dinero nunca fue propiedad del banco. Desafortunadamente, estas consideraciones legales son ocultadas e ignoradas, y el juego de transferencia perpetua de la riqueza y deuda perpetua continúa. Y esto nos lleva a la pregunta definitiva: ¿por qué? Durante la Guerra Civil Americana, el presidente Lincoln ignoró los préstamos a alto interés que los bancos europeos ofrecían y decidió hacer lo que los padres fundadores abogaban, que es crear una moneda independiente e inherentemente libre de deuda. Se la llamó el Greenback. Poco después de que se tomara esta medida, un documento interno circuló entre los bancos privados americanos y británicos diciendo: la esclavitud no es más que ser propietario del trabajo y lleva consigo el cuidado de los trabajadores, mientras que el plan europeo es que sea el capital el que controle el trabajo controlando los salarios. Esto puede hacerse controlando el dinero. Pero no podemos permitir el greenback ya que no lo podemos controlar. La política de reserva fraccionaria perpetrada por la Reserva Federal, que de hecho se ha extendido a la mayoría de los bancos del mundo, es de hecho un sistema de esclavitud moderna. Piénsenlo. El dinero se crea de la deuda. ¿Qué hace la gente cuando está endeudada? Se someten a un empleo para pagarla. Pero si el dinero solo puede crearse a base de préstamos, ¿cómo puede la sociedad llegar a estar algún día libre de deudas? No puede. Y de eso se trata. Y es el miedo de perder propiedades, unido a la lucha por mantener el ritmo de la deuda perpetua y la inflación inherente al sistema, combinado con la inevitable escasez de la oferta de dinero, a su vez creada por intereses que nunca pueden devolverse, lo que mantiene a los esclavos asalariados subyugados, corriendo en una rueda para hámsters junto con millones de otras personas, de hecho impulsando un imperio que realmente solo beneficia a la élite que está en la cima de la pirámide. Ya que, si lo piensas bien, ¿para quién trabajan realmente? Para los bancos. El dinero se crea en un banco e invariablemente acaba en un banco. Ellos son los verdaderos amos junto con las corporaciones y gobiernos a los que respaldan. La esclavitud física obliga al amo a alojar y alimentar a la gente. La esclavitud económica obliga a la gente a alimentarse y alojarse a sí misma. Es una de las estafas de manipulación social más ingeniosas nunca creada. Y en su esencia, es una guerra invisible contra la población. La deuda es el arma utilizada para conquistar y esclavizar sociedades. Y los intereses son su munición principal. Y mientras la mayoría anda por ahí ajena a esta realidad, los bancos, en complicidad con gobiernos y corporaciones, continúan perfeccionando y expandiendo sus tácticas de guerra económica, engendrando nuevas bases como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, mientras a la vez inventan un nuevo tipo de soldado, el sicario económico.